Hermanos y amigos, les saludo nuevamente con mucho gusto. Paz a vosotros. Hoy veremos un tema que lleva por título El ánimo y desánimo en sus hijos. Quiero empezar citando en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 10, que dice: Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han enflaquecido, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. En muchas ocasiones, o casi siempre, cuando llega ese desánimo, es cuando nos debilita, se nos agotan las fuerzas. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando dijo: las fuerzas se han enflaquecido. Si hablamos del desánimo, es importante saber qué es el desánimo. El desánimo es desaliento, la falta de ánimo, destruye la esperanza y nos rendimos y perdemos la confianza y las fuerzas, ya que surge cuando las cosas que deseábamos hacer no las hacemos por la falta de ánimo. Podemos ver que las causas del desánimo pueden ser la fatiga, que es el trabajar en exceso en algo que agota toda nuestra energía. La frustración es cuando intentamos que todo funcione, pero los resultados son diferentes a lo planeado, y es cuando nos frustramos. El miedo es cuando nos frena y ya no seguimos adelante. El fracaso surge cuando tenemos la esperanza que todo salga bien, pero hay algo que nos sale mal, y es cuando sentimos el fracaso. Por lo tanto, es cuando nos dejamos influenciar por Satanás para provocarnos ese desánimo. Y lo vemos como lo opuesto a la fe y a la esperanza. Veamos en la epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que nos dice: es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. El desánimo lo vamos a sentir cuando no veamos resultados en lo que hacemos, y es cuando decimos: ya no puedo. Y entonces es el momento preciso cuando debemos impulsarnos hacia adelante para no perder el ánimo. La palabra de Dios nos dice que tengamos fe cuando no veamos las cosas que esperamos. Dios quiere que confiemos en Él y en sus promesas, incluso cuando no veamos resultados. En el libro de Nehemías nos dice que el pueblo inició la construcción del muro con ánimo, motivados, tenían las fuerzas, levantando el muro hasta la mitad, porque tenían ánimo. Así lo dice el libro de Nehemías capítulo 4, versículo 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue junta, terminada, hasta su mitad. Y el pueblo tuvo ánimo para trabajar.
Pero cuando llegaron a la mitad del muro, a medio camino, llegó el desánimo a ellos. Así nos pasa cuando iniciamos un trabajo, o tal vez una carrera, un empleo, o una vida nueva en Cristo. Es entonces que debemos estar apercibidos, porque puede llegar el desánimo a nuestra vida. En el libro de Nehemías capítulo 4 versículo 7 nos dice: Mas acaeció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, encolerizáronse, se enojaron mucho. Los enemigos del pueblo de Dios estaban enojados por la construcción del muro. A Satanás no le gusta cuando estamos animados trabajando en la obra de Dios. Por eso pone desánimo en nuestra vida. Pero el amor mantiene nuestro ánimo y motivación. La Biblia nos narra de un hombre llamado Labán, el cual tenía 2 hijas. La mayor era Lea, de ojos tiernos, y la menor, Rachel, que era de lindo semblante y hermoso parecer. Y le dijo Jacob a Labán, en el libro del Génesis, capítulo 29, versículos 18 y 20. Y Jacob amó a Rachel y dijo: Yo te serviré 7 años por Rachel. Y pareciéronle como pocos días, porque la amaba. Jacob no perdió el ánimo, porque amaba a Rachel. Nunca se quejó en los 7 años que trabajó, que le parecieron como pocos días, pues conservó el amor por Rachel. Lo mismo pasa cuando hay amor por la obra de Dios. No hay lugar para el desánimo. Pero cuando tenemos desánimo, nos olvidamos de nuestro primer amor. Así lo menciona Dios a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 4, que nos dice: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando dejamos el primer amor, el desánimo espiritual viene a nuestras vidas. Así fue cuando iniciamos en la iglesia. Queríamos estar allí todo el tiempo, éramos los primeros en llegar, queríamos cantar, participar en las actividades de la iglesia. Pero cuando llegamos a perder ese primer amor, llega el desánimo a nuestras vidas. Ya que con el amor de Dios vencemos el desánimo. Postrémonos, busquemos el amor de Dios para vencer ese desánimo, buscando el amor por la obra de Dios. Por otra parte, si miramos lo negativo, perdemos la visión de lo que queremos alcanzar. Por eso cuando el pueblo perdió el ánimo, empezaron a ver lo negativo. Ellos decían que el escombro es mucho. Se olvidaron que el muro ya estaba a la mitad, pues había más escombro al inicio. Habían perdido esa visión. Cuando hay visión, el que estudia tiene la visión de terminar su carrera. El que tiene planes, el que tiene proyectos,
Pero cuando se pierde el ánimo, se pierde toda visión. Para que no llegue a nosotros ese desánimo espiritual, hay que estar animados, motivados, apercibidos, sin perder nuestra visión. Para que no llegue ese desánimo y se pierda la confianza. Eso mismo le pasó al pueblo y le dijo a Nehemías: no podemos edificar el muro. El pueblo había perdido la confianza, no había ánimo en ellos, pues poco a poco ese desánimo espiritual va tomando la fuerza en nosotros. Si lo permitimos, debemos confiar en Dios. Un ejemplo más lo tenemos del profeta Elías, que se sintió con miedo, desanimado, cuando fue amenazado por Jezabel, huyendo al desierto y estando allí, deseó morir, como lo dice el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 4. Que no nos invada el temor y la inseguridad que nos llevará al desánimo. Solo recordemos que Dios nos da la fortaleza, como lo menciona el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Él da el esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Pero debemos confiar en Él, no dejando que nada nos lleve a tener temor, pues Dios está con nosotros. Así lo dice la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 31. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por consiguiente, para que no dejaran desprotegidos los muros por el desánimo, Nehemías puso al pueblo por familias, con espadas, lanzas y arcos. Estaban en las partes bajas detrás del muro, en los sitios abiertos por donde quizás podían entrar el enemigo. Así lo menciona el libro de Nehemías capítulo 4 versículo 13. Entonces puse por los bajos del lugar, detrás del muro, en las alturas de los peñascos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Pues el pueblo volvió a estar animado, tanto así que nos dice: los que edificaban en el muro, y los que llevaban cargas, y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Nehemías capítulo 4 versículo 17. Nosotros debemos unirnos como familia, como iglesia, para evitar el desánimo. Necesitamos luchar por la familia, por los hijos, por todo lo que Dios nos ha dado. El desánimo espiritual no viene de la noche a la mañana, es algo que poco a poco va incrementándose en nosotros y se nos van las fuerzas, perdiéndose el ánimo, la visión, la confianza, hasta llenarnos de temor. Es necesario, hermanos y amigos, vencer el desánimo espiritual. Dios multiplica nuestras fuerzas cuando ya no tenemos, porque trabajando unidos no perderemos el ánimo y no dejaremos de confiar en Dios. Con este pensamiento me despido de ustedes. Paz a vosotros.